nuevamente pues a estar por aquí. Me alegra mucho saber que todavía están tan activos. Yo los sigo también en el Instagram, veo que siguen muy activos y que están haciendo pues como bastantes cosas en torno a la dermatología. Yo alguna vez pues les había dicho que me parecía muy chévere esta iniciativa, muy bacano que ustedes hayan tomado pues como toda esta bandera de estar tan pendientes de las cosas de la dermatología, de que les guste, les apasione la dermatología y pues siempre que tenga pues como la disposición de poder apoyarlos por aquí, pues a la orden. Este es un tema que me parece bien chévere. Las tiñas son un tema muy bueno porque son muy comunes en el ámbito médico, no solamente pues para nosotros como dermatólogos, sino para el médico general, porque se mueve como en todos los aspectos de la medicina. El paciente que tiene tiñas, pues seguramente el ámbito en el que más va a consultar es en consulta externa. Sin embargo, las tiñas, uno puede ver tiñas en urgencias, en hospitalización, que un paciente es hospitalizado por X o Y cosa y casualmente tenga una tiña, o paciente que se vaya a operar y que casualmente se dan cuenta de que tiene una tiña, ¿cierto? Entonces es un motivo de consulta que es bien común, se ve bastante y las tiñas acompañan a los seres humanos desde hace mucho tiempo, desde hace siglos y interesantemente, a pesar de que lleva tanto tiempo en la humanidad, no es mucho lo que haya cambiado con respecto como a la información de las tiñas. Obviamente que sí van a haber algunos daticos pues como nuevos, algunos daticos interesantes, pero es uno de los temas que uno repasa una vez y que pues poco que se va a modificar en el tiempo. Puede que en algún momento aparezca algún medicamento nuevo, alguna cosa nueva, pero en general las tiñas pues no es mucho lo que se modifica, entonces por eso es que es un tema como tan fácil de repasar y que clínicamente es la gran mayoría de las veces muy fácil de diagnosticar. Ustedes saben que me gusta el arte, van a ver algunas diapositivas por ahí, pues como de algunas obras de arte. Las tiñas casualmente es una de las enfermedades dermatológicas que ha sido representada en el arte, precisamente por lo que les digo de que acompaña al ser humano desde hace bastantes siglos. Esta es una obra muy conocida y me gusta mucho, Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, fue hecha por Bartolomé Esteban Murillo. Hay varias obras bien interesantes de Bartolomé Esteban Murillo. Esta obra está en Sevilla, está en el Hospital de la Caridad de Sevilla, que es un hospital pues que está como dentro del hospital hay una iglesia en donde hay varias obras. Sin embargo, estas obras pues no se pueden ver desde hace mucho tiempo que ese hospital y que todo pues en la iglesia San Jorge está cerrada, pero desde hace más o menos unos 3, 4 meses que algunas de las obras, incluyendo esta, están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Si alguno, no sé si tiene pensado ir a Sevilla en este fin de año o a principios del próximo año, seguramente si van al museo pues la van a ver y va a ser de las pocas veces pues, que estén para que la gente pues la vea. Aquí vemos representada a Santa Isabel, que es la persona que está acá en la mitad, Santa Isabel de Hungría, que pues como su nombre lo indica, pues es muy fácil identificar qué es lo que está haciendo, está atendiendo a unas personas que como el nombre de la obra lo dice, está curando esa tiña que ellos tienen. Vean que casualmente son dos personas, en este caso dos niños que tienen unas lesiones en el cuero cabelludo. Miren cómo este niño tiene unas lesiones que inmediatamente se ve que tienen un cambio en el color, pareciera que también tuvieran un cambio en la textura, obviamente que habría que tocar al niño a ver si de verdad las tiene, pero yo sé que tiene unas lesiones en el cuero cabelludo que tumban el pelo y que incluso pareciera como que erosionaran la piel del cuero cabelludo, y lo mismo presenta este otro niño que está aquí atrás. Esta es una de las formas más comunes de tiña, como lo van a ver ahorita, y que pues está bastante representada en el arte. Entonces, las tiñas se definen como infecciones de la piel provocadas por dermatofitos. Lo siguiente entonces que uno se pregunta es qué son los dermatofitos. Seguramente muchos de ustedes pues por allá recordarán que los dermatofitos son unos tipos de hongos, pero a veces uno no tiene muy claro, o por lo menos yo lo he percibido con los estudiantes pues que han rotado conmigo, que a veces uno como que nota que no tienen tan claro qué es realmente un dermatofito, cómo se da la clasificación en general de los hongos. Los dermatofitos son hongos que, como su nombre lo indican, se alimentan de queratina, es decir, fito es que se alimenta, y en este caso de dermato sería la queratina, que es la proteína más importante de la piel, entonces son hongos que se van a alimentar de esa queratina. Hay varios géneros de hongos clasificados como dermatofitos. Si ustedes recuerdan por allá de pronto en micología,
los hongos se clasifican de forma grande en mohos y en levaduras y que cada uno va a tener una forma de reproducción diferente y que dentro de los mohos pues tenemos a los mohos dermatofitos y que hay algunos de esos dermatofitos que son los más importantes para los seres humanos. De pronto ustedes recordarán que hay tres grupos que son muy importantes. Sin embargo, eso sí es algo nuevo, es que la taxonomía de los hongos ha permitido identificar nuevas especies de hongos que se comportan como dermatofitos y que incluso algunos de estos hongos son importantes para nosotros como seres humanos. Es así como ya en vez de tener tres géneros de dermatofitos clásicos, que eran Trichofitum, Epidermofitum y Microsporum, ya tenemos estos siete. Artroderma, Lobofiton, Anitsia, Anitsia es muy importante, y Paraphyton. Estos son los siete géneros de dermatofitos más importantes que eh, tienen o que van a representar pues como una infección importante para los seres humanos. Sin embargo, a pesar de que existen ya estos nuevos géneros, los tres primeros siguen siendo los más importantes a nivel mundial: Trichofiton, Epidermofiton y Microspora. Aquí ven más o menos cómo es la clasificación taxonómica, vean pues la cantidad de dermatofitos diferentes que existen, y aquí es una tabla para que ustedes más o menos vean cuáles son los más importantes. Y están aquí pues en negrita Trichofitum rubrum, Mentagrofites y Microsporum canis, porque son los tres dermatofitos más importantes que infectan a los seres humanos. En general, Epidermophytum flocosum, a pesar de que es la única especie de Epidermophytum que es pues como importante como infección, que genera infección en los seres humanos, no es tan común, por lo menos para nosotros no es tan común, porque miren que está más distribuido en África y en Asia, pero vean que van apareciendo otros como la Nanitsea, que tiene distribución mundial. Esos dermatofitos, ¿qué es lo importante de tener en cuenta con ellos? Es la zona en donde ellos están ubicados, o como el modo como se hace ese contagio o esa infección. Los dermatofitos casi siempre están en el epitelio de algo, en el epitelio de alguna persona, y se puede contagiar a través de ese epitelio. Entonces, a eso lo llamamos antropofílico, que uno se contagie de una persona a otra persona. Pueden estar en el epitelio de un animal, entonces lo llamamos zoofílico. Están en el epitelio, por ejemplo, de los gatos o de los perros, como Microsporum canis, y eso se contagia a los seres humanos. O pueden ser geofílicos, como la nanitsia, que usualmente están en zonas en donde hay animales que están infectados. Ese epitelio de los animales cae al piso y quedan depositados ahí en el suelo, en zonas donde hay tierra, o en zonas selváticas. Ahí crece el dermatofito y uno pues tiene contacto con ese suelo que tiene ese epitelio y se contagia. Entonces, esos son como los mecanismos de contagio principales de los dermatofitos. Aquí, para que ustedes más o menos vean pues como algunas fotos de microfotografías de Trichofitum mentagrofites, Microsporum canis, Trichofitum rubrum. Ellos son hongos que son mohos, pero que tienen diferentes formas de reproducción. En estos casos ven que se reproducen a través de conidias. Bueno, para no enredarlos mucho, pues son varias formas de reproducción y que ellos finalmente pueden llevar a tener unas fases de levaduras. Los dermatofitos causan fundamentalmente lesiones que dermatológicamente conocemos como lesiones anulares. ¿Por qué? Porque estos hongos cuando infectan la piel, infectan una parte central y van creciendo de forma centrífuga, porque se van comiendo la queratina que está como alrededor. Entonces, por eso uno ve que la lesión fundamental que generan los dermatofitos son lesiones anulares, en donde el borde se ve mucho más eritematoso, como mucho más inflamado, mientras que la parte central se va viendo como más respetada, y es porque el hongo va abandonando esta zona y va extendiéndose a otras zonas en donde hay más queratina. Aquí algo muy importante a tener presente es que a veces uno, porque yo lo noto mucho cuando estoy en consulta, cuando estoy en ronda con los estudiantes de los internos y les pregunto que para que describan la lesión, muchas veces mencionan que son lesiones que tienen borde activo. Entonces, ojo, los dermatofitos o las tiñas en general, que son esas infecciones por dermatofitos, la lesión fundamental es la lesión anular, esa placa anular, que como ven ustedes acá, se ven esas placas con esos bordes mucho más eritematosos, pero no necesariamente tienen que tener un borde activo. Estas tres lesiones, las tres corresponden a tiña, las tres son placas anulares, pero ninguna de las tres tiene un borde activo. ¿Qué definimos nosotros como borde activo? Tiene que cumplir dos características. Uno es que la placa sea expansiva. ¿Cómo sabemos eso? Pues el paciente nos dice que estaba más chiquita y ahora la veo más grande, ¿cierto? Y dos, que el borde, como ven en este caso,
tenga evidencia de actividad inflamatoria, no solamente del dermatofito, sino de nuestro sistema inmune combatiendo ese dermatofito. Es decir, que en el borde haya pápulas, vesículas o pústulas. Esto lo que quiere decir es que nuestro sistema inmune está combatiendo ese dermatofito y por eso es que vemos esas lesiones allí. Si tienen esas dos características, sí podemos decir que se trata de una lesión con un borde activo. Si no las tiene, simplemente es una placa anular. ¿Que puede ser un dermatofito o no? Pues sí, habrá que analizar. Muy posiblemente sí, porque como van a haber muchas lesiones anulares en dermatología, o la gran mayoría de lesiones anulares van a corresponder probabilísticamente a dermatofitos. Depende del contexto, pues puede corresponder a alguna otra cosa. Entonces, vamos a empezar de cabeza a pies y vamos a empezar entonces por la tiña de la cabeza. Yo en esta presentación no les voy a hablar de uñas, pues, o de onicomicosis por dermatofitos, porque ese es un tema extremadamente extenso, ya sería muy larga la presentación, además porque la configuración, pues digamos que en este caso es diferente y me parece que es importante que tengan muy claros cómo se ven los dermatofitos en diferentes partes del cuerpo. Entonces vamos a empezar con la tiña de la cabeza o tinea capitis. Aquí algo muy importante y es que uno o la llama tiña de la cabeza o tinea capitis. No se llama tinea de la cabeza o tiña capitis porque sería como mezclar palabras en diferentes idiomas. En este caso, tiña de la cabeza sería en español, tinea capitis es en latín, entonces como para que aprendan a decirlo pues como de una forma correcta. De la tiña de la cabeza puede ser generada por diferentes especies de dermatofitos, estos son los más importantes, algunos que son zoofílicos, otros antropofílicos, otros geofílicos, el más importante a nivel mundial es Microsporum canis. Esos dermatofitos entonces van a invadir el pelo o el cuero cabelludo de diferentes formas, ya enseguida lo van a ver, pueden tener un patrón endotrix, un patrón ectotrix, un patrón fábico. En Colombia, pues el patrón fábico no se ve porque este tricofito Nation está en otras partes del mundo, no en Colombia, por eso aquí nunca lo vamos a ver, pues por lo menos por ahora no está. Y las características que ellos van a presentarse dependiendo de la expansión de ese dermatofito es que inicialmente, ahorita lo van a ver, pero inicialmente el dermatofito él va metiéndose dentro del pelo, va comiéndose el pelo, va generando inicialmente unos punticos negros porque destruye el pelo, luego va a empezar a producirse inflamación, puede haber entonces un patrón de puntos grises, un patrón inflamatorio y pues eventualmente van a aparecer otro tipo de lesiones. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan eso del patrón. El dermatofito entonces invade el epitelio del cuero cabelludo y va a llegar entonces al folículo piloso. Y pueden pasar tres cosas. Una es que empiece a rodear el tallo del folículo piloso, pero que no sea capaz de meterse tanto dentro del pelo. A eso lo llamamos invasión ectotrix, porque está por fuera del pelo. Como ven acá, las levaduras, perdón, las artroconidias y las hifas están alrededor del tallo, entonces a eso lo llamamos invasión ectotrix. Hay otros dermatofitos que son capaces de meterse dentro del folículo piloso, dentro del tallo capilar, y en este caso le damos invasión endotrix, porque se meten dentro del tallo, como lo ven acá, que van creciendo ahí y van generando su reproducción dentro del tallo. Y las formas fábicas, que esta es la que genera Trichophyton nation que eso no lo vemos acá, ese sí es solamente hifas, no genera conidias, sino que son hifas que van creciendo dentro del pelo. Entonces, ¿esto por qué es importante que uno entienda eso de la invasión endotrix o ectotrix? Porque los hongos que generan invasión ectotrix posiblemente sean más fáciles de tratar y de curar porque están por fuera del pelo, mientras que los que generan invasión endotrix, como son la gran mayoría de hongos, estos pues van a requerir tratamientos mucho más exhaustivos, por eso es que normalmente, como van a ver al final, los tratamientos para las tiñas de la cabeza casi siempre incluyen tratamientos orales, porque esos hongos van a invadir específicamente ese tallo por dentro del tallo y por eso necesitamos hacer ese tratamiento de forma oral. Esta es la distribución de los hongos que generan tinea capitis, esto fue de 2021, una publicación de 2021, como ven, el más comúnmente distribuido en el mundo es Microsporum canis, de hecho en Colombia es el más importante. La transmisión del Microsporum canis, como vieron inicialmente, es un hongo zoofílico, se transmite por animales, por eso uno ve que la gran mayoría de las veces los niños que tienen tinea capitis, pues casi siempre han tenido contacto con algún animal, entonces es muy importante cuando uno ve a un niño de estos, preguntarle al niño o a la familia, pues obviamente si tienen alguna mascota, si han tenido contacto con alguna mascota, porque si la mascota todavía tiene el hongo, pues es posible que si lo tratamos al niño, se vuelva a reinfectar otra vez y pues necesitemos otra vez el tratamiento. Entonces es muy importante tener esto presente. Los
los individuos que más se contagian o que más desarrollan tinea capitis o tinea de la cabeza son los niños, porque los niños tienen un tipo de queratina dentro del pelo que es como, que tiene como más, hace más, es más apetente para los dermatofitos. Por eso ellos cuando invaden el cuero cabelludo del niño son capaces de generar unas invasiones y unas extensiones más grandes. En cambio, en los adultos esas queratinas son más compactas, por lo que no son capaces de comérselas tan bien. Entonces, por eso es que es tan raro ver tinea capitis en los adultos, o por lo menos en adultos inmunocompetentes, de pronto sea un poco más común en adultos inmunosuprimidos. Entonces, inicialmente uno que ve una forma no inflamatoria, se ve entonces un parchecito, una plaquita alopécica, que puede tener descamación. De hecho, lo más habitual es que uno vea que tenga descamación y que uno ve que tiene por dentro como unos punticos, como si fueran unos pelos cortaditos, y cuando uno se va más de cerca con el dermatoscopio, se ven unos pelitos que llamamos pelos en coma, pelos en sacacorchos, pelos distróficos, que son pelos que son pues casi que patognomónicos de una infección entonces por dermatofito, una tinea capitis. El hongo entonces va generando una distrofia en ese tallo capilar y por eso se ve pues como la distribución de esa forma. En la medida en la que ya él va invadiendo capas más internas del cuero cabelludo, va generando inflamación, entonces va empezando a aparecer eritema, va empezando a notarse la placa anular. Las placas anulares van a ver que son, es como la forma más común de presentación de las tiñas en casi todo el cuerpo, pero en el cuero cabelludo de pronto inicialmente no se ven tanto porque como toda esa zona del cuero cabelludo está llena de pelos, pues el hongo no es tan común que uno vea que genera la lesión anular. Uno ve que va creciendo pues como la lesión, pero en la medida en la que encuentra un pelo, pues el hongo se va metiendo dentro del pelo, por eso el patrón anular típico que uno ve en otras formas de tiñas no es tan común en el cuero cabelludo. Cuando ese dermatofito ya empieza a penetrar capas más profundas de la piel y empieza a generarse una respuesta inmune contra ese dermatofito, empezamos a luchar contra ese dermatofito, pues es normal que uno espere que la piel se empiece a inflamar, que empiece a ponerse muy roja, que empiecen a aparecer entonces pústulas, que pueda haber de pronto abscesos, que la piel se empiece a infiltrar, y eso lo conocemos como querión de Celso. Pues Celso fue la persona que lo describió y básicamente se ve así. Entonces, miren que este niño tiene unas placas que no se ven muy, pues como con un borde muy bien definido, se ve que comprometen prácticamente todo el cuero cabelludo, que genera varias zonas alopécicas y que tiene dispersos en toda la lesión varias zonas con pústulas, con unas costras melicéricas, porque claro, pues eso se empieza a inflamar, pues se puede sobreinfectar con bacterias y algunas zonas que se ven erosionadas. A eso lo llamamos querión de Celso y quiere decir que el dermatofito ya penetró capas mucho más profundas de la piel. ¿Por qué es importante el querión de Celso? Porque en la medida en la que vaya inflamando más, pues va habiendo más respuesta inflamatoria sistémica, entonces el niño puede verse en más mal estado en esa zona, pudiera llegar a presentar fiebre, puede haber, por supuesto, abscesos, en la medida en la que el hongo vaya destruyendo ese bulbo del folículo piloso, pues destruye el pelo y generaría una alopecia cicatricial, es decir, que ese pelo ya no volvería a salir y podrían haber adenopatías, que es muy habitual verlo en estos niños. Entonces es muy importante tener esto presente, porque en la medida en la que va penetrando más y va pasando más tiempo sin tratamiento, pues tenemos más riesgo de tener un querión de Celso. Pasamos ya a la cara, tiña facial o tiña facial, no es tan habitual, pero en los niños también es un grupo muy importante en donde vemos tiña facial. Normalmente suele ocurrir en una sola hemicara, no es tan común que se extienda en las dos hemicaras, es más común que ocurra en una sola hemicara. Esta era una niña que había visto yo, me llegó a procedimientos en la clínica, remitida por alergología para una biopsia porque tenía una supuesta dermatitis que no mejoraba, ya se había aplicado varios esteroides tópicos, no mejoraba, la lesión seguía creciendo y cuando yo la vi, pues le cancelé la biopsia, porque si ustedes ven, pues sí, se ve una placa eritematosa, toda eritematosa, pero no sé si ustedes perciben que en esta parte de acá, como hacia el surco nasal, se ve un poco como más eritematosa, con más descamación, dando la impresión, si uno ya la ve como desde forma más global, como que realmente la lesión no hubiera sido más anular, que realmente esta parte estaba mucho más comprometida. Incluso miren que en el centro, si bien hay zonas de eritema, vean que hay zonas que están respetadas. Posiblemente como a esta niña le habían aplicado esteroides tópicos, seguramente por eso empezó a perder la morfología de la lesión anular, pero miren que sigue teniendo algunas zonas que se ven mucho más comprometidas en el borde. Fácilmente pues se le pudo tomar un KVH, el KVH salió positivo y con eso pues confirmamos que trataba un dermatofito y pues se salvó de la biopsia.
Entonces, los dermatofitos las lesiones se curan en la cara, las tiñas faciales suelen ser por los mismos gérmenes que causan la forma corporal, ahorita los van a ver. No se suele notar tan fácil el borde de la erupción precisamente porque los pacientes empiezan a utilizar cosas que van dañando la configuración de la tiña. Usualmente empiezan a usar esteroides porque casi siempre los catalogan como si fueran dermatitis. Empeoran con la exposición solar, esto es un hallazgo que es muy habitual, pueden verse de formas más llamativas hacia los pabellones auriculares y es muy importante que es la forma de tiña más común en pacientes con SIDA. Esas formas de tiñas faciales en pacientes adultos son extremadamente raros. Cuando uno lo ve en un adulto, siempre hay que pensar que tenga alguna inmunodeficiencia, siendo más importante obviamente la infección por VIH y SIDA, mientras que en los niños sí es un poco más común, precisamente porque como los niños es más común la tiña capitis, ellos empiezan a invadir zonas de la cara por contigüedad y por eso empiezan a generar ese tipo de lesiones. Tiña de la barba, siguiendo ya pues un poco más abajo, tiña de la barba o tiña barbae, más común por supuesto pues en hombres porque pues tenemos barba. La distribución de estas lesiones no se suele ver tan bien definida porque a veces el hongo empieza como a perder la configuración, pero si uno ve por ejemplo esta foto de la izquierda, miren que aquí como hacia la parte inferior de la mejilla, casi hacia la rama mandibular, más o menos se insinúa como ese bordecito anular de una de las lesiones, incluso por aquí pareciera que hubiese otro. Si ustedes ven un paciente en quienes tengan la duda de si será que este paciente tiene una tiña o no, porque de pronto no se ve como tan bien definida la lesión, siempre el diagnóstico de los hongos se hace con cabache con cultivo, siempre. Ese es un mensaje muy importante que al final también él lo va a poner. Siempre soliciten las dos cosas, cabache y cultivo, y traten de que las muestras se tomen en un paciente en donde no se haya aplicado idealmente la última semana ningún tratamiento para tratar de que ese dermatofito esté en la capa más superficial de la piel y que cuando ya la bacterióloga pase con la hojita de bisturí y le haga raspado esa escama superficial, logremos detectar el dermatofito en la superficie. Los hongos que generan la tiña de la barba, la gran mayoría son hongos zoofílicos como Trichofiton mentagrophytes o Trichofiton verrucosum. Este verrucosum no es tan común en Colombia. Y estos hongos zoofílicos van a ver también en las formas corporales, son muy responsables de formas inflamatorias. Por eso casi siempre cuando estos hongos infectan la zona de la barba o infectan el cuerpo, uno ve que ahí se ve el borde activo porque empiezan a presentar un montón de pústulas. Mientras que cuando ocurre por Trichofitum rubrum, que es el más común de todos los dermatofitos que generan infecciones o que generan tiñas, pues casi que todas las formas de tiñas, específicamente pues la tiña corporal, Trichofitum rubrum o se manifiesta con formas menos inflamatorias. Suele ser más localizada la tiña de la barba, a diferencia de otros diagnósticos diferenciales como la psicosis de la barba, que es una manifestación de una infección por estafilococo, en donde el estafilococo empieza a invadir varios folículos, empiezan a aparecer entonces lesiones eritematosas con pústulas, y es el principal diagnóstico diferencial si uno no está seguro si es una tiña o si es una psicosis de la barba, pues normalmente con un gram, un cultivo para bacterias, un KOH o un cultivo para hongos, pues salimos de la duda y con eso pues ya uno orientaría el tratamiento. Pasamos ahora sí a la reina de las tiñas o la forma principal de manifestación de las tiñas, que sería la tiña corporal o tiña corporis. Esa tiña corporal puede ocurrir por varios tipos de dermatofitos, antropofílicos siendo el principal, el más importante de todos, Trichofitum rubrum, pero ven que también hay otros, Trichofitum tonsurans, especialmente en los Estados Unidos, en cuidadores de niños si tienen tiña capitis, Trichofitum concentricum, que en Colombia no lo tenemos, Indotinae, este es muy importante porque este es un hongo emergente que es resistente de forma inherente a la terbinafina. Van a ver que la terbinafina, ese tratamiento, al final va a hablar un poquito de tratamiento, es el tratamiento fundamental para todos los dermatofitos, la terbinafina oral. Dependiendo del tipo, pues ya uno mira si escoge tópica, pero en general la terbinafina oral el tratamiento es fundamental, pero tricobeton indotina es resistente a terbinafina. Entonces es importante, por eso les digo que es tan bueno tener siempre un cultivo para uno estar seguro de qué dermatofito es. Hongos zoofílicos como Mentacrophytos y verrucosa y geofílicos como Microsporum gypsum también pues, son responsables de formas corporales. Ahí más o menos ven algunas de las características de otros hongos, de otros dermatofitos. Mentagrofites es muy responsable de lo que llamamos dermatofitides, ahorita les voy a mencionar. Trichobeton verrucosum es el que genera esas lesiones similares a furunculosis, como les mencioné pues acá en la barba, y Microsporum gypsum, especialmente pues como se adquiere por exposición ocupacional.
Esas lesiones entonces de la tiña corporis normalmente uno las ve como placas anulares, pero puede pasar que uno vea estos pacientes. Miren que uno no ve la lesión anular perfecta, no ve la lesión redondita perfecta, pero uno sí ve que hay una parte de la lesión en donde pareciera como un semicírculo muy bien definido. Cuando vean eso, piensen que seguramente ahí antes hubo una lesión anular completa. A veces el paciente es muy perspicaz y lo logra evidenciar y le dice a uno, no, sí, la lesión era así, pero como yo me he aplicado cosas, de pronto la lesión ha ido cambiando su configuración. Pero cuando vean ese tipo de lesiones así como semicirculares, únicas en una sola parte del cuerpo, piensen que posiblemente puede tratarse de un dermatofito. Pasa mucho que uno ve lesiones, por ejemplo, como estas. Aunque si uno ve las lesiones de acá arriba, como que no está como muy claro la forma, pero la lesión de aquí abajo pareciera que hubiera tenido un borde anular, porque miren que parte del borde de la lesión se ve un poquito más rojito, lo que pasa es que no se ve el círculo completo, y esto ocurre en pacientes que empiezan a utilizar de forma indiscriminada o que pronto les recomiendan de forma inadecuada medicamentos como esteroides, en eso lo llamamos tiñas incógnitas o tiñas corticoestropeadas. Son tiñas que empiezan básicamente a cambiar la configuración, que se rompe ese patrón anular y ya se empieza a ver el semicírculo o un círculo fragmentado o que pues, se pierde completamente como el patrón del círculo, y obviamente en estos casos va a ser mucho más difícil hacer el diagnóstico porque cuando uno empieza a utilizar esteroides lo que hace es, si de pronto el hongo hay muy poquita carga micótica puede que se resuelva, si para gente muy de buenas puede que se resuelva, pero la gran mayoría de las veces lo que pasa es que el esteroide resuelve como la inflamación superficial y el dermatofito lo que hace es que se empieza a meter en capas más profundas de la piel. Eso va a generar dos cosas. Uno, que sea más difícil de diagnosticar porque pues yo no, con el raspado no lo voy a encontrar. Y dos, que sea más difícil de tratar porque el hongo ya está en capas más profundas. Un tratamiento tópico de pronto ya no sea suficiente y en esos casos voy a requerir un tratamiento oral. Ojo que no todas las lesiones anulares son tiñas. Ya ven que la gran mayoría de cosas que son anulares van a corresponder a tiña, sobre todo cuando son lesiones únicas. Si uno ve un paciente que tiene una lesión única, que inició hace poquitos días, que es muy pruriginosa porque los dermatofitos producen mucho prurito por la respuesta inmune, posiblemente trate una tiña. Pero si uno ve un paciente como estos, un adulto con tantas lesiones, pues puede ser una tiña, pero tendría que ser que el paciente tenga alguna condición de inmunosupresión o que tenga otra cosa. Este paciente, por ejemplo, tiene una psoriasis anular, que es una forma muy rara de psoriasis, pero que la vemos eventualmente y que puede tener ese patrón anular. O por ejemplo, esta otra paciente, miren cómo tiene también lesiones anulares, pero llamativamente el borde se ve mucho más como infiltrado, como que estuviera indurado, y llamativamente miren que no tiene escama. Normalmente los dermatofitos van produciendo descamación porque como se van comiendo esa queratina superficial, lo que queda se va reemplazando. Miren que esta no tiene escama, se ven es más como lesiones infiltradas, un lupus anular. Entonces, hay otras enfermedades que también pueden dar lesiones anulares, pero que uno empieza a sospechar que no se trata de una tiña, pues porque están muy extensas, porque no tienen descamación, porque de pronto el paciente no tiene como los factores de riesgo para pesar en una tiña. Entonces hay que tener estos diagnósticos diferenciales muy presentes. También pacientes que tengan lesiones numulares. Vean que estos tres pacientes tienen lesiones redondas, pero no son lesiones anulares. Anulares que el borde sea más eritematoso y el centro más pálido. En cambio, estas tres son tres placas que se ven redonditas y que se ven rojas todas. Esta pues sí se ve que tiene toda como escamocostro en la superficie, pero vean que toda se ve como homogénea. Son pacientes que tienen dermatitis de contacto. En este caso, este de acá de la mitad, una dermatitis alérgica por el botón del pantalón y por la hebilla de la correa, y estos dos que tienen acá en el antebrazo y en la pierna, dermatitis numulares. Entonces hay que tener estos diagnósticos diferenciales presentes. Miren que normalmente la morfología de la lesión es suficiente para uno más o menos darse cuenta que no se trata de una tiña. Igual como les digo, si tienen la duda, si no están seguros, si la lesión de pronto está muy chiquita, el paciente de pronto no queda muy claro si apenas se inició muy recientemente, KOH cultivo y con eso ya salen de la duda. Vamos a pasar a otras formas ya un poco más difíciles de diagnosticar, que afortunadamente no son tan comunes, pero que eventualmente se ven. Miren que si uno ve a este paciente, ahí no se ve una placa anular, se ve una placa eritematosa con unos bordes como no tan bien definidos, no se ven como muy regulares, uno sí ve que está ahí localizada como en el tobillo, se ve como una descamación ahí
como variable, no muy gruesa, pero tampoco pues tan extremadamente fina. El paciente pues refiere que tiene mucho prurito. Uno podría pensar que se trata de una dermatitis, pero resulta que se trata de una forma profunda de tiña. Si uno indaga más, el paciente recuerda que ahí eventualmente había tenido una lesión anular, pero que eventualmente ese patrón se perdió y que la lesión empezó a tener esa otra configuración. Las formas profundas entonces de las tiñas ocurren cuando el dermatofito se empieza a penetrar a capas más profundas de la piel en un paciente que tenga alguna condición de susceptibilidad o simplemente porque se aplicó cosas que no debía y permitió que el hongo penetrara a capas más profundas. Ahí hay varias formas, van a verlas ahorita, granuloma Mayoki, la tiña imbricada, que afortunadamente en Colombia pues no está, y los misetomas y pseudomicetomas. Entonces las tiñas profundas ocurren como una respuesta inflamatoria excesiva al dermatofito. El dermatofito se empieza a meter a capas más profundas de la piel, empieza a ver mucho más eritema, empieza a verse la lesión como un poco más infiltrada. Algunos autores hablan de que tiene un aspecto como granulomatoso, yo nunca lo he visto, pero pues también está escrito un patrón verrucoso que tampoco pues realmente es muy inusual, pero uno ve una lesión que se ve mucho más eritematosa. Y dentro de estas, pues el granuloma de Mayoki es básicamente pues como el más importante. Ocurre principalmente por Trichophytum rubrum, porque Trichophytum rubrum es la especie de dermatofito más comúnmente asociada a infecciones. Lo que uno empieza a ver es como son unas placas que tienen una configuración que a veces se puede ver anular, pero a veces no. Pero lo fundamental es que se ve la piel como indurada o infiltrada. Miren que en estas dos lesiones uno se ve algo de descamación y hay algo pues como de costras o erosiones cubiertas por costras, pero principalmente cuando uno empieza a tocar la piel, siente como que la piel, como que realmente lo que estuviera más comprometido fuera la dermis, como que la lesión está comprometiendo más la dermis y por eso se empieza a ver como mucho más superficial. Es porque el hongo se mete a capas más profundas. Puede pasar que haya pápulas, pústulas o nódulos, no necesariamente tiene que tenerlas, pero uno sí va viendo que la lesión entonces va cambiando como su configuración. Como ven, son más difíciles de diagnosticar porque ya se pierde todo el patrón del dermatofito, por eso a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico, pero es muy importante cuando uno ve una lesión así, revisar muy bien todo el cuerpo porque pasa mucho que como Trichophytum rubrum es el que más comúnmente produce esto, ese Trichophytum no sale de la nada. La gran mayoría de las veces cuando uno va y mira las uñas o mira el pie, resulta que tiene lesiones en las uñas o en el pie, resulta que tiene una tiña del pie o una onicomicosis. Y va uno y mira el tobillo, que es en este caso en el de este paciente, y tiene estas lesiones. Y resulta que el Trichophytum vino de abajo, empezó a desplazarse y generó lesiones allí. Esto es muy habitual cuando vemos granuloma de Mayoki, entonces él va extendiéndose a otras partes. Hay otros hongos que también, otros dermatofitos que también pueden producir estos granulomas de Mayoki, e incluso existen hongos no dermatofitos muy raros como la foma, la malbranquea o aspergillus también lo pueden presentar, que generan lesiones parecidas a granuloma de Mayoki. Obviamente pues son mucho más raros, pero también hay que tenerlos muy presentes. El 62% de los granulomas ocurren en pacientes inmunocompetentes, es decir, que no necesariamente tiene que tener condición de inmunosupresión, simplemente es porque dio la casualidad que el hongo empezó a extenderse, de pronto no fue tratado adecuadamente, de pronto tiene mucho tiempo de evolución y el paciente no había consultado o no había recibido un tratamiento adecuado. Y en pacientes inmunosuprimidos sí ocurren más comúnmente en pacientes trasplantados, en pacientes post-quimioterapia o en aquellos pacientes que usan esteroides sistémicos. Y es muy raro, yo nunca lo he visto, pero sí está muy descrito que en pacientes que tienen SIDA, cuando ocurren los granomas de Mayoki, empiezan a presentar electrodermias exfoliativas. Eso es muy raro, pero está escrito y hay que tenerlo presente cuando de pronto uno se enfrenta pues, a este tipo de pacientes. Y el pseudomicetoma, que este sí es supremamente inusual, son formas muy inusuales en donde el hongo empieza a penetrar capas más profundas en donde hay pelo y van generando entonces unos nódulos o masas que van secretando gránulos. Casi siempre Microsporum canis, Ferruginium o Trichophytum son los que más comúnmente producen eso. Vean que uno ve esto y no se imagina uno que fuera un dermatofito, pensaría uno que es un tumor u otro tipo de enfermedad, pero pues cuando uno hace en la biopsia, sobre todo en tejido profundo, se ven las estructuras del dermatofito en esas formas profundas. Algo importante con las formas profundas de las tiñas es que el KOH y el cultivo superficial no van a encontrar el hongo, porque como el hongo está metido en capas más profundas, es más difícil de diagnosticar.
Por eso, el método que tiene mejor rendimiento para diagnosticar formas profundas es la biopsia. En la biopsia, en el estudio patológico, yo puedo entonces hacer la biopsia y mirar capas más profundas de la piel y con coloraciones especiales yo voy a ver esas estructuras de los dermatofitos en capas profundas e incluso hasta uno podría tomar una biopsia y cultivar ese tejido a ver si allí crece algún dermatofito. La microscopía confocal en Colombia pues no está tan diseminada, de hecho pues por lo menos en la universidad entre que nosotros no tenemos microscopio confocal, pero en varias partes del mundo sí lo tienen y podría ser un método muy bueno para tratar de acercarse al diagnóstico. Básicamente lo que mira el microscopio confocal es mirar como capitas un poco más profundas de la piel de forma inmediata, pues no es que uno tenga que tomar muestras, sino que se pone el microscopio sobre la piel y se ven capitas más profundas de la piel y a veces eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico o por lo menos acercarnos al diagnóstico de algunas entidades como los dermatofitos o se utiliza principalmente para lo que más se utiliza es para tumores. En España, en Estados Unidos, en Italia se utiliza bastante y a veces puede ayudar a guiar el sitio de la toma de la biopsia. Pero para que ustedes más o menos se lleven la idea, el diagnóstico histopatológico es el estándar importante, más importante para el diagnóstico de estas formas profundas de tiña. Hay pacientes que de pronto se tratan inadecuadamente, como este fue un paciente que consultó a la clínica porque tenía un año de evolución de un brote extremadamente pruriginoso en todo el cuerpo. Si uno lo ve, miren que tiene, pues se ven muchísimas lesiones, es evidente si uno pregunta al paciente que eso le pica porque vean que está lleno de escoriaciones y de costricas superficiales, pero es que cuando uno empieza a verlo bien, tiene unas plaquitas por ahí detrás de todo eso que parecieran como tener una forma anular. Mírenlo aquí se ve muy bien. Vean aquí cómo se ve ese patrón anular tan bueno de esta placa, en esta otra también, en esta otra también, aquí también. Esta es una placa que tiene borde activo. Miren que tiene algunas lesiones que se han roto, de vesículas que se han roto, algunas pápulas por acá alrededor, una dermatofitosis diseminada. Resulta que era un paciente que llevaba un año aplicándose esteroide tópico, betametasona por el prurito generalizado y eso pues claro, calmaba un poquito los síntomas, pero antes hacía que las lesiones empezaran a extenderse más. Y las formas diseminadas son también más secundarias a Trichofitum rubrum y ocurren en pacientes que usualmente tienen algún error innato de la inmunidad, sobre todo deficiencia de CAR9, que es una proteína muy importante del sistema inmune innato, que ayuda pues como a la identificación de hongos y que pues ayuda a detonar como toda esa respuesta inmunológica y cuando pues hay deficiencia de esto pues pueden extenderse. Pero también puede pasar en otras causas como la de nuestro paciente que se lleva aplicando un año inmunosupresores, en este caso esteroides. Pueden pasar que haya nódulos dérmicos subcutáneos ulcerados, pero a veces pasa como en este paciente que afortunadamente se dan las lesiones anulares y que permitían más o menos hacer como el abordaje. En este caso, hacer el diagnóstico con KWH y cultivo de las lesiones superficiales, pues no permitió el diagnóstico, hubo que hacerle varias biopsias para poder identificar el hongo y así poder pues como iniciar el tratamiento. Estas son algunas características que tienen esas formas profundas entonces de las tiñas y formas diseminadas, el granuloma de Mayoki, la tiña profunda, las dermatofitosis diseminadas y pseudomicetoma, dependiendo del tipo de lesión, pero para que ustedes más o menos se hagan una idea, el granuloma de Mayoki ya ven que puede presentar todo tipo de lesiones, excepto tumores, que son más comunes en las tiñas profundas o en los pseudomicetomas, sobre todo en estos, y las dermatofitosis diseminadas, pues es muy raro que tengan lesiones muy grandes, casi siempre son lesiones inflamatorias superficiales como pápulas, nódulos, placas o úlceras. Entonces, Trichofiton rubrum ya ven que es la gente más común de las tiñas corporales, pero también de las formas profundas. Hay otro dermatofito que es Trichofitum violaceum, en Colombia no es tan común, pero es el más relacionado con formas diseminadas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y el micetoma, que en Colombia es extremadamente raro, casi anecdótico, está descrito sobre todo en cuero cabelludo por varias especies de Microsporum, que pues obviamente es el hongo que más comúnmente da lesiones en cuero cabelludo. Esta es una obra muy bonita que se llama El altar de San Sebastián. Es un tríptico básicamente en donde vemos acá en la mitad del altar de San Sebastián y acá a derecha e izquierda vemos entonces otras dos imágenes de unas santas. Está en la Alta Pinacoteca de Múnich. Quiero que vean sobre todo pues como en la parte de la derecha en donde vemos entonces a Santa Isabel con tres mendigos. Se la ven, pues ahí está, es la misma Santa Isabel de Hungría que pintó Bartolomé Esteban Murillo que les mostré inicialmente y ven que está rodeada por estas tres personas que se los acercamos. Vean que hay un niño que tiene unas lesiones en la cara, que tiene también esta lesión acá en el miembro inferior, que podrían ser muchas cosas, bueno, eso después lo podemos analizar.
Está esta otra persona acá atrás que casualmente corresponde a Hans Holbein el Viejo, que pues se autorrepresentó allí. Y vemos a este otro hombre que tiene esta lesión en el cuero cabelludo. Él posiblemente esté cursando con una forma fábica el cuero cabelludo, una tiña fábica. Las tiñas fábicas son, no se las mencioné porque pues en Colombia no se ven, pero las tiñas fábicas normalmente generan como una escamocostra muy gruesa en el cuero cabelludo. Que empieza como a comprometer toda esa zona. Sin embargo, si ustedes ven, él también tiene como unas lesiones acá en el antebrazo y en la mano, posiblemente un diagnóstico diferencial que de hecho a mí me parece mucho más importante es que posiblemente esté cursando con una escabiosis. Las escabiosis pues fueron mucho más comunes en esa época, incluso que las tiñas, explicaría que tenga lesiones en otras partes del cuerpo, y la escabiosis, esas sí pueden producir una escamocostra gruesa que genera como una coraza en el cuero cabelludo, sobre todo en personas que tienen alguna condición de inmunosupresión, especialmente personas que tienen desnutrición. Es muy importante para tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial de las tiñas. Tiña crural o tiña cruris, esa es una de las formas también de tiñas más comunes y más importantes. Invaden entonces esas regiones crurales, sobre todo la región inguinal es la zona más comúnmente afectada, y los tres dermatofitos más comunes en el mundo son los que más van a producir este tipo de tiñas. Trichophyton rubrum, usualmente genera infecciones como más crónicas, se puede expandir a otras zonas. Trichophyton rubrum es un hongo que no es viable en los muebles en periodos muy largos, pero Epidermophytum flocoso y Trichophyton mentagrophite sí, ellos pueden sobrevivir durante más tiempo en superficies, en los muebles, en los gimnasios, que es sobre todo como la zona más comúnmente en donde uno adquiere la infección. Epidermophytum flocosum, es el más responsable pues como ese tipo de infecciones, por eso se habla de la epidemia de la tiña crural en los vestuarios, y raramente se extiende. Él casi siempre está como que se queda localizadito en el punto en donde genera la infección. A diferencia, por ejemplo, de Trichophyton metagropites, que uno sí ve que se extiende extremadamente rápido, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, que tenían una tiña inguinal, se empieza a esparcir en otras partes, en otras zonas donde hay pliegues. Entonces, este es un hongo que muy importantemente afecta a ese tipo de pacientes. Ocasionalmente se extiende a otras zonas porque el más común, como les digo, es Trichophyton rubrum. Sin embargo, cuando uno ve que se extiende a otras zonas, hay que pensar en otro tipo de dermatofito. Es más común en hombres que en mujeres porque el escroto y la región testicular pues va a generar mucho más humedad, y esa humedad va a hacer que el hongo prolifere más. Es muy importante cuando uno vea un paciente en quien uno sospeche que tenga una tiña crural, mirarle los pies y mirarle las uñas, porque esos hongos casi siempre vienen de allí. El paciente tiene su tiña peix o tiene su uña infectada, casualmente se infectó en la región inguinal y empezó a presentar las lesiones. Entonces ya ven que es muy común uno tener varios tipos de tiña. El borde normalmente puede ser activo, puede ser uni o bilateral, pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces aquí lo ven, un paciente que tenía varias lesiones en la región inguinal izquierda, y como tiene entonces esas placas anulares, en este caso ninguna tiene borde activo, pero todas son anulares. Este otro que uno ve que ya empezó como a perder o a dañarse como parte de la morfología de la tiña porque ya lleva mucho tiempo. Miren que en el centro, en la zona inguinal, pues precisamente en el pliegue empieza como a macerarse el tejido. Eso se parece a veces a las cándidas, pero sigue teniendo como esa forma redonda. Es otro paciente que empezó a tener estas lesiones en la región, en el pliegue abdominal. Este se parecía mucho a una cándida, pero el Kawachi y el cultivo reportaron que se trataba de un Trichophyton rubrum. Usualmente son más comunes por hongos antropofílicos, suelen ser más crónicas, más escamosas, más liquenificadas, pero las que son por formas zoofílicas, como los microsporum bueno, el microsporum principalmente hacen formas más agudas e inflamatorias. Una pista que le puede ayudar a uno a identificar si se trata de una tiña o de una cándida es mirar en el caso del hombre si hay compromiso escrotal. Cuando uno ve compromiso del escroto, como por ejemplo este paciente, miren que él tiene en la región inguinal esa placa anular con varias pápulas alrededor de la zona inguinal, pero miren como también en la región escrotal tiene lesiones. Es más habitual que ese tipo de lesiones correspondan a cándidas
y no a tiñas. Eso es algo que se ve bastante. Igual, pues como les digo, si uno tiene la duda, caguache y cultivo nos pueden ayudar muy fácil a identificar el hongo que está generando la infección. En este caso, entonces, se trataba de un intertrigo candidiásico. Hay otras lesiones que también ocurren en las zonas de pliegues que son muy importantes diferenciales de las tiñas crurales. Una es esta, que es el eritrasma. El eritrasma normalmente entonces uno ve que se genera como una placa marrón, sobre todo en las axilas, sobre todo en zonas donde hay pelos, uno empieza a percibir como un mal olor en esa zona y cuando uno hace, le pone la luz de Wood en la superficie, se ve que resplandece como color rojo coral, que esto es casi que patognomónico de una infección, de un eritrasma. Las eritrasmas son infecciones por corinebacterias que van generando ese mal olor y van produciendo pues como esa fluorescencia en la luz de Wood. La otra es la dermatitis de contacto, normalmente en personas que se aplican jabones o alcohol o baños de ramas en las zonas de los pliegues y empiezan a hacer dermatitis de contacto, como por ejemplo en los bebés, que la dermatitis del pañal es una forma de dermatitis de contacto. O en este otro paciente que tiene una placa de un borde que se ve toda brillante, toda la placa se ve brillante, se ve toda roja homogénea, con un borde muy bien definido, un borde neto, perfecto, que correspondería más a una psoriasis inversa. Entonces ya ven que hay otros diagnósticos diferenciales a tener presente cuando uno sospecha una tiña crural. La tiña de la mano o tinea manum no es tan común, pero se pasa mucho por alto porque uno piensa de pronto en otros diagnósticos diferenciales antes de pasar en una tiña. Este paciente era un paciente que estaba hospitalizado, que tenía lesiones en muchas partes del cuerpo, tenía en los pies, tenía tiña, tenía lesiones en las uñas de los pies y miren cómo tenía también lesiones en las manos, tenía lesiones en la palma, no comprometía tanto como la parte dorsal, pero miren que la palma sí tiene varias zonas en donde tiene descamación. La tiña de la mano no es tan fácil de diagnosticar porque casi siempre se atribuyen los síntomas a la dermatitis de contacto. ¿Por qué? Porque la dermatitis de contacto es más común que la tiña de la mano. La tiña de la mano no es tan habitual. En quien uno sospecharía que un paciente puede tener una tiña de la mano, si el paciente lleva mucho tiempo con las lesiones y dice que no mejora completamente con el uso de los esteroides, o el paciente niega completamente el contacto y está cuidándose y uno identifica que el paciente sí posiblemente está cuidándose de los posibles contactantes, pero sobre todo cuando uno ve que tiene tiña de los pies. Si uno evalúa al paciente y ve que tiene lesiones en los pies sugestivas de tiña y tiene alguna mano afectada, muy probablemente se trate de una tiña de la mano y en ese caso vale la pena pedir caguache cultivo. Ya ven que Trichofitum rubrum es el más común, como en casi todas las formas de tiñas, así que es muy importante tenerlo presente. Y usualmente no son tan inflamatorias porque piensen en las tiñas de los que también lo van a ver, piensen que la palma y la planta son zonas muy gruesas, de piel muy gruesa, entonces es muy difícil que el hongo penetre todo ese montón de capas para generar una infección, por eso es que normalmente cuando uno ve tiñas en estas zonas, ve es más descamación y no ve tanto eritema, es porque el hongo no es capaz de penetrar todas esas capas que tiene la palma y la planta. Y por supuesto, el diagnóstico diferencial más importante van a ser las dermatitis de contacto, sobre todo irritativas, que son las que más dan en las palmas. Entonces ya ven, si el paciente no mejora adecuadamente con los esteroides, si el paciente tiene lesiones en otras partes del cuerpo que favorezcan una tiña, si el paciente tiene pruebas de parche negativas, pues también es algo que le llama a uno la atención, pero ya ven que a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, si uno tiene la duda, pues cabache cultivo y con eso ya salimos de la duda. La gran mayoría de las veces, un cabache y un cultivo bien tomados, una muestra bien tomada, la gran mayoría de las veces van a ser positivos. Ahora sí pasamos entonces a la tiña de los pies, ya casi para terminar, o tiña pedis. La tiña de los pies es la forma de tiña más común en el mundo. Se habla de que hasta el 97% de las personas en el mundo tienen o han tenido en algún momento una tiña de los pies. No necesariamente tiene que tener unas lesiones así para decir que uno tiene una tiña de los pies. A veces pueden ser lesiones muy pequeñitas. ¿Por qué ocurre más la tiña de los pies? Pues, o por qué lo vemos tan comúnmente, porque en las plantas, como no hay glándulas sebáceas, las glándulas sebáceas o el sebo disminuye la diseminación de los hongos, porque el hongo busca la queratina, en donde hay sebo no es capaz de crecer, sino que crece más en donde hay queratina. Como aquí no hay sebo, sino que hay un montón de queratina, porque pues imagínense toda la capa de queratina que hay en la planta, por eso es que más habitualmente que se generan estas lesiones. Eh,
Los tipos de tiñas de los pies, hay varios tipos, las clasificamos de acuerdo como a la morfología, la más común es la tiña en mocasín, que es la que vemos que da como alrededor del arco plantar, las formas interdigitales dan entre los dedos, las formas vesiculares son muy raras, sobre todo por Trichobitum mentagropites, que como ven es un hongo muy inflamatorio, y las formas ulcerativas que son extremadamente inusuales, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, cuando tienen una tiña interdigital que se agrava o se superinfecta con alguna bacteria. Entonces, esto es lo que les digo, vean que uno puede, esto es una tiña, vean que uno no ve lesiones muy grandes, pero sí se ve una escamita muy pequeñita que llamamos como una forma de escamación circinada, como que ahí hubiera habido una vesiculita muy chiquitica que se hubiera roto y que quedó la escama como alrededor. A eso lo llamamos de escamación circinada y esa es la forma más habitual de presentación de las tiñas pedis. En la medida en la que va creciendo, pues va a tener una extensión mucho más grande, como en este caso, una tiña en mocasín. También en este caso, miren que este ya sí está mucho más extenso, tiene entonces un compromiso casi total de la planta. Las formas interdigitales van produciendo entonces las lesiones entre los dedos, casi siempre en el cuarto espacio interdigital, esa es la zona más habitual de aparición de tiña interdigital. Las formas vesiculares, uno no ve la vesícula, sino que ves más como exudación, se ve entonces la piel húmeda porque las vesículas se rompen muy rápido y va quedando como toda esa humedad en la superficie de la planta. Un paciente puede tener varias formas de presentación, como en este caso, miren que tiene una tiña en mocasín, vea que compromete entonces toda la planta, algunas zonas se ven como un poco más exudativas como acá adelante, miren como acá adelante se ve toda esa exudación y vean cómo tiene compromiso de algunas zonas interdigitales y también tiene compromiso de las uñas. Una cosa importante más pues como de contexto es que cuando la lesión de la tiña aparece en el dorso del pie, en ese caso no sería una tiña del pie, sino que sería una tiña corporal, una tiña corporis. O sea, hablamos de tiña del pie, es cuando compromete como de esta parte hacia abajo, hacia adelante o hacia abajo, cuando compromete los dedos, las lesiones entre las regiones entre los dedos o la planta. Si es el dorso, sería tiña corporal. Algunas como ideas a tener presente acá, hay un concepto que llamamos complejo de dermatofitosis, que es el paciente que tiene tiña y se sobreinfecta por bacterias, que es muy habitual, sobre todo en diabéticos. Siempre que haya tiña de los pies, evaluar otras zonas, porque ya ven que puede pasar que haya tiñas en otras localizaciones, que tenga tiña crural, que tenga tiña de la mano, en las uñas, o el paciente que se queje de prurito en muchas partes y uno empieza a notar como un montón de lesiones que no cuadran como con nada y va uno y ve los pies y nota que tiene tiña y resulta que es un granuloma de Mayoki, ya ven que también puede pasar y puede llegar a pasar que haya celulitis muy raro, sobre todo en pacientes que tengan condiciones de base como insuficiencia venosa o una osteomelitis, que eso sí es casi que anecdótico cuando el paciente tiene una carga micótica muy alta, tiene algún trauma y el hongo llega al hueso, eso pues es casi que anecdótico, pero también está descrito. Diagnósticos diferenciales de las tiñas de los pies, pues cuando un paciente tiene formas ya muy inflamatorias, como en este caso, vean que aquí pues no se parece realmente nada a lo que uno vio a lo que les mostré de las plantas de los otros pacientes, vean que aquí predomina la inflamación, hay pústulas, hay placas con una escama más gruesa, una psoriasis plantar también. Puede pasar que la psoriasis plantar inicie con lesiones pequeñitas, que uno las confunda con una tiña, pero pues rápidamente van a evolucionar hasta lesiones mucho más eritematosas. Entonces es muy importante tener presente esto. Bueno, y ya yo creo que esas son las últimas pacientes. Son dos pacientes que casualmente me consultaron como por los días muy parecidos. Las dos tenían lesiones en la cara. Las dos llevaban mucho tiempo con esas lesiones en la cara. Lesiones intensamente pruriginosas. Y uno las veía y pues no llamaba como la atención como mucha cosa así de entrada. Sí se ven un montón de pápulas dispersas en varias partes de la cara, de pronto esta de la derecha estaba un poquitico más comprometida, si uno las ve a simple vista podría pensar en otros diferenciales, de pronto en una rosácea o bueno, en muchas enfermedades de pronto podría uno pensar primero, pero entonces hay que evaluarlas bien. Cuando uno mira a esta otra señora, vean que las lesiones empiezan, pues, se distribuían en casi toda la cara, sobre todo como hacia las mejillas, pero cuando uno iba a mirar otras partes del cuerpo, ella sí decía que le picaban otras partes del cuerpo y en las manos y en los tobillos, vean que tenía estas lesiones. De pronto en los tobillos ya uno como que empieza a ver una formita medio redondita, pero pues todavía no es como del todo tan claro. A esa paciente yo le pedí KOH y cultivo de
todas las lesiones. De hecho, le tomé biopsia a esta lesión de acá. Y a esta otra paciente, miren cómo tenía las lesiones en la cara, pero cuando uno iba y miraba el cuello, miren cómo tiene esta lesioncita aquí que llama la atención, que pareciera tener una configuración anular. No se ve redonda, perfecta, se ve como cuadrada, pero miren cómo el bordecito se ve como un poquitico más rojito, ya uno empieza como a pensar en otras cosas, y en la región púbica y el hipogastrio tenía estas otras lesiones. A esta señora también le pedí cabache cultivo de todas las lesiones, incluso le hice biopsia a la lesión de acá del cuello porque ella estaba desesperada, las dos realmente estaban completamente desesperadas. Realmente las dos tenían dermatofitides. Los KOH y cultivos de todas las lesiones fueron positivos, eh, menos las lesiones faciales. En las lesiones faciales no se identificaron estructuras micóticas, sino del cuello hacia abajo, que era donde ustedes vieron que tenían como más descamación. Entonces, las dermatofitides o reacciones IDES son reacciones inmunes a distancia del sitio principal. Entonces, cuando interrogué a las dos señoras, resulta que esta señora me dijo que la lesión inicial la había tenido en la región pública y la otra me mencionó que la lesión inicial la había tenido en la pierna. Entonces, esas ahí se originó, ahí digamos que fue el sitio inicial de la tiña. Empezaron a diseminarse otras partes del cuerpo, pero se empezó a generar una respuesta inmunológica que empezó a brotar la piel de la cara y por eso empezaron a tener ese montón de lesiones en la cara. Si uno toma muestras de aquí, puede que de aquí, si uno tomara una biopsia, puede que ahí no se vea nada, que ahí simplemente ya reacción inflamatoria. A eso es a lo que uno se refiere cuando habla de IDES. Son fenómenos inmunes a distancia, el sitio principal. Y si bien las dermatofitides son las más comunes, hay también eczematides, que son pacientes, por ejemplo, con eczemas, una dermatitis numular o una dermatitis de contacto, que se empiezan a brotar en otras zonas diferentes al sitio principal de aparición. O sea, cuando ustedes vean por ahí que haya una IDES, se refiere a que hay cosas como a distancia del sitio principal. De las dermatofitides, las más, o el género, la especie más habitualmente que presenta dermatofitides o que produzca dermatofitides tricophyton mentagropites, y sobre todo ese tricophyton mentagropites viene del pie. Estas pacientes casualmente no tenían lesiones en los pies, pero uno sí, eso sí está descrito y eso a veces uno sí lo ve, que cuando uno evalúa los pies resulta que ahí tiene su tiña. Y esas formas de dermatofitides, existen muchas formas descritas, formas eczematosas, formas tipo pómfolis, foliculares. Miren todo el montón de formas tan difíciles de diagnosticar. Si uno ve un eritema anular, un eritema nodoso, lo último en lo que uno piensa es que es una dermatofitides, pero ya ven que las dermatofitides son el diagnóstico diferencial de estas formas de manifestación. Entonces, a veces hay que hacer una muy buena revisión, obviamente un muy buen interrogatorio, pero revisar muy bien al paciente. Y si uno ve por ahí alguna lesioncita que parezca tener algo de morfología anular, no está de más pedir cabache cultivo algunas de esas lesiones. Ahora siento el tratamiento, entonces son como un parcito de diapositivas solo para que vean el tratamiento en los adultos. Estos son los 4 tipos de tratamientos que más utilizamos en los adultos que tienen tiñas. Las tiñas, en general, si uno ve una tiña muy pequeñita, muy chiquita, muy localizada, uno la pudiera tratar con terapia tópica, usualmente con algún azol tópico, pero la gran mayoría de las veces las tiñas las tratamos con terapias orales, porque esos hongos que generan esas tiñas no son tan fáciles de tratar con terapia oral, o porque a veces cuando uno hace el diagnóstico, de pronto la lesión ya ha empezado a crecer y ya perdió parte de la morfología, entonces por eso en esos casos se proponen los tratamientos orales. Pero si ustedes llegasen a ver un paciente con una tiña muy pequeñita que la lograron identificar a tiempo y la lesión está muy bien localizada, la podrían tratar con algún azol tópico. Esos son los esquemas de tratamiento de los 4 medicamentos antimicóticos que usamos en los adultos, pero el principal, y por eso se los pongo acá de primerito, es la terbinafina. Es la terapia fundamental porque la gran mayoría de dermatofitos que infectan los adultos son sensibles a la terbinafina. Algunos son resistentes al fluconazol, algunos muy raritos resistentes al itraconazol. La grisofulvina es muy raro que sean resistentes, pero la grisofulvina tiene el problema de que no es fácil de conseguir, es magistral, entonces toca mandarla a hacer, entonces es un enredo, pero también es un tratamiento muy bueno. Y en los niños hay una diferencia, bueno, obviamente que el tratamiento depende del peso, pero hay una particularidad sobre todo con la tiña capitis o la tiña pues de la cabeza. Depende del hongo que genere la tiña. Cuando son tricofitum rubro, tricofitum metagropites, tónsulas, etcétera, en esos casos el tratamiento preferido es la terbinafina.
Cuando son tiñas por microsporum, que son la gran mayoría de las tiñas, el tratamiento fundamental es la grisofulvina. Sin embargo, como ya les mencioné, como la grisofulvina es tan difícil de conseguir, pues entonces en ese caso se podría dar terbinafina. Entonces, pues como para que ustedes más o menos se lleguen la idea, la primera línea de tratamiento en una tiña capitis en el niño es la grisofulvina, pero si el paciente no lo puede conseguir, si está muy enredado, mandar a hacer el magistral para la grisofulvina, pues en este caso podríamos utilizar terbinafina. ¿Qué salvedad hay que tener con esos pacientes? Que los tratamientos son largos. Ya ven que, por ejemplo, con grisofulvina el tratamiento es de 6 a 8 semanas. Si se lo vamos a tratar con terbinafina, posiblemente el tratamiento sea un poco más largo. Entonces, muy importante tener esto presente. Fluconazol y traconazol también, como ven, son alternativas de tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que como son azoles y los azoles interactúan con tantas cosas y los azoles tienen metabolismo hepático, pues en un niño, pues digamos que no sería como el tratamiento fundamental, pero también están descritos y también pues hacen parte de los tratamientos que tenemos disponibles. Entonces, como conclusión, las tiñas ya ven que son infecciones muy frecuentes. La forma de los pies es la más común. Habitualmente se con placas anulares que pueden o no tener borde activo, ya saben entonces cuál es la definición de borde activo. Habitualmente se quedan en la epidermis, pero extrañamente o por alguna razón puede pasar que pasen a capas más profundas y generar una respuesta inmune más grande. Y siempre, si es posible, confirmar si uno, que no tenga esa tiña con KOH, con cultivo para hongos, sería lo ideal para estar seguros del tratamiento. Lo que uno podría hacer de forma práctica es, si uno ve una lesión que uno está casi seguro que es una tiña, lo que uno puede decir al paciente es, hágase el KOH del cultivo y apenas le tomen la muestra, empieza el tratamiento y vuelva a control conmigo en un mes. Y en un mes ya uno ve, si el KOH del cultivo salieron positivos, pues ya uno confirma que era una tiña. Si era una tiña, pues debería estar mejorando con el tratamiento. Si no está mejorando, o es porque lo traté con lo que no era, o porque realmente el otro diagnóstico no era una tiña. Entonces, por eso es que es tan bueno uno más o menos al mes citar al paciente para un seguimiento para evaluar cómo va. Y bueno, pues esta es otra obra que también está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, también de Bartolomé Esteban Murillo. Es una obra que me parece espectacular porque se ve, miren cómo se ve aquí a Santo Tomás, algunas personas que están recibiendo la limosna y se ve aquí un niño en la parte derecha entonces de la obra, que si lo analizamos muy bien, vean que tiene unas placas alopécicas en el puro cabelludo, miren que sin uno tocar la lesión da la impresión de que tiene escamas en la superficie, incluso parece que algunas zonas tuvieran como algunas erosiones o costras que posiblemente se corresponden a una tiña, y si vimos que el artista hizo ya una obra de una persona teniendo unos pacientes con tiña, pues seguramente ese niño pues también tenga una tiña. Y bueno, ya con eso entonces termino. No sé si de pronto tengan alguna duda o algo no les haya quedado claro para que